político y secretario del Comité Central, ritmos de realización de tal o cual medida, ¿no? O de tal o cual proceso. Es otra cosa. Ahora bien, es verdad que tenemos que reconocer durante el stalinismo, como dicen ustedes, aunque nosotros no aceptamos stalinismo como un fenómeno teórico, eso sí, expresión práctica de distorsión, yo diría, del socialismo. Pero Stalin nunca tuvo conceptos sólidos, conceptos, digamos, profundos, genuinamente elaborados por él del socialismo. Y no se puede decir que existe corriente teórica como doctrina stalinismo. No. Es más bien ecléctico. Ahora bien, otra cosa, precisamente desde aquel periodo viene que no podíamos leer algunos libros, ¿no? Estaban cerrados, leía alguna gente, científicos, especialistas, precisamente por eso, la crítica, por las violaciones que nosotros reconocemos, y para reconocer esto hay que tener valor, hay que tener fuerza suficiente y también tener fe, tener confianza, tener convencimiento en las posibilidades propias, como lo tiene nuestro partido, en las posibilidades de renovación, de perfeccionamiento, de poder lanzar y poder promover otros nuevos derroteros para el desarrollo del socialismo. Ahora bien, en cuanto a muchos de estos libros, la mayoría ya está al alcance de los lectores en las bibliotecas. De algunos fenómenos que están pasando en la URSS. Por ejemplo, hay unas declaraciones de Gorbachev a un periodista Scherer, René Scherer me parece, norteamericano, donde habla de defender la condición femenina de la mujer. Podríamos complementar que ahora se están introduciendo los concursos de belleza. Yo, un poco para ganar tiempo, le hago una pregunta doble. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en el campo de la cultura en la Unión Soviética, sobre el problema de si no se está dando algunas formas de democracia dentro del partido comunista, si por lo menos en esto no hay algún glasnost, como dice, una transparencia en el fenómeno? Y rápidamente pasaríamos a una segunda pregunta que creo que es muy importante para nosotros, en el sentido de que se utiliza la palabra perestroika en el mundo con una serie de acepciones. ¿Cuáles las consecuencias internacionales de la política perestroika? Obligadamente tengo que comenzar por indicar lo siguiente. La propiedad individual no es social. Y recalcar con energía, con firmeza, que según Gorbachev en su libro, y según las resoluciones del partido del PQS, ¿no?, se impulsa formas de producción individual, los contratos familiares, el alquiler de zonas agrarias a personas individuales, y vuelvo a repetir, las empresas individuales en el campo de los servicios, que es muy importante en la URSS. No en vano, una gran parte de la producción que sale de las fábricas, de los automotores, etcétera, van casi directamente a las reparaciones. Este enorme servicio que reconoce Gorbachev en su libro y reconoce las resoluciones del Partido Comunista, está atendida por empresas particulares. Ahora, si eso incluimos las empresas mixtas, con capital financiero, y los bolivianos sabemos lo que es eso, no podemos nosotros decir simplemente, bienvenida a la hora en que viene la empresa española con nueva tecnología. Sí, puede ser mejor que los ingenios de Qatar, pero y políticamente es privatizar la empresa del Estado. Si los bolivianos aquí luchamos
tan tenazmente por defender yacimientos, Comibol, ¿cómo no nos vamos a horrorizar cuando en la URSS, que es el faro de nuestra lucha, se vaya atentando contra la base fundamental del Estado obrero? Tenemos que horrorizarnos. Bueno, ahora, la transparencia, la glasnost, ¿por qué aparece? De una manera obligada. En realidad, la perestroika ha sido implantada en la URSS, como todas las acciones gubernamentales, de arriba abajo. No es una creación de los obreros, no es una creación de las masas. Se habla de la autogestión, pero ¿qué autogestión? De los administradores. Cada empresa es responsable de su funcionamiento, de su financiamiento, de sus pérdidas y de sus ganancias, de sus precios, de su productividad. ¿Pero cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Como comité de empresa que pueda ejercer? No. ¿Que pueda ejercer el control de esta empresa? No. Es la autogestión del administrador de un nivel de la burocracia. También habla Gorbachov de la burocracia, pero habla de este nivel. No habla como fenómeno político, en el sentido que nosotros empleamos. Bueno, hay que denunciar esto, las deficiencias de las empresas. Y tiene que hacer la gente que está en los bajos escalones. Para eso hay que dar libertades, garantías. Pero esta transparencia dirigida desde arriba por el equipo gobernante tiende a rebalsar, tiende a mostrar las fisuras, los obreros, las nacionalidades, diversas nacionalidades se expresan y protestan, las tendencias políticas afloran. Ese grupo, también llamado Glasnost, que publica una revista de este título, intentan constituir un partido opositor, pero la policía los reprime. Porque ¿qué límite tenía? ¿Qué función tenía esta democratización? Entre comillas, favorecer el funcionamiento de la perestroika. Muy bien. Pero no se tiene que confundir con la autogestión obrera. Este nivel no habla como fenómeno político, en el sentido que nosotros empleamos. Bueno, hay que denunciar esto, las deficiencias de las empresas. Y tiene que hacer la gente que está en los bajos escalones. Para eso hay que dar libertades, garantías. Pero esta transparencia dirigida desde arriba por el equipo gobernante tiende a rebalsar, tiende a mostrar las fisuras, los obreros, las nacionalidades, diversas nacionalidades se expresan y protestan, las tendencias políticas afloran. Ese grupo, también llamado Glasnost, que publica una revista de este título, intentan constituir un partido opositor, pero la policía los reprime. Porque ¿qué límite tenía? ¿Qué función tenía esta democratización? Entre comillas, favorecer el funcionamiento de la perestroika. Muy bien. Pero no se tiene que confundir con la autogestión obrera. Algo más. Yo señalo en mi libro. Los economistas oficiales del partido dicen una posición anarcosindicalista, que no podemos aceptar la autogestión obrera. Entonces no hay una participación. ¿Cuándo va a haber participación? Si los comités de fábrica toman la administración de la empresa, entonces sí, se va a hablar. ¿Y cuándo se puede hablar de democracia en la URSS? Porque es una transparencia, pues no es nada transparente, ¿no? Solamente si se va a eliminar del Código Penal el delito de opinión. Uno, si se va a permitir la disidencia en el partido. Como en todo el mundo, en el PECUS, no hay derecho a la disidencia. De otras entidades internacionales, pero ¿y en la URSS? ¿Qué abismo, qué diferencia entre el gobernante, entre el funcionario del partido y el obrero?
Pero algo más grave aún. En Bolivia estamos luchando a brazo partido para evitar la desocupación. Hoy día han sido despedidos 39 obreros de las fábricas ahí. Estamos con ellos, peleamos con ellos. Y en la URSS vuelve a aparecer la desocupación. Había desaparecido la desocupación. Claro, la empresa que nos rinde, la empresa que no tiene utilidades, debe ser cerrada. La perestroika en realidad descansa sobre el trabajador, se descarga sobre el trabajador. No existe realidad. Pero yo he leído en un periódico de Santa Cruz una transcripción de una noticia de Moscú. Un historiador, un ex general, un general, indica y dice que probablemente Stalin asesinó a Trotsky. Fue el stalinismo como fenómeno burocrático, lógicamente, porque ese fenómeno existe. No se trata de que Stalin sea un sabio o un gran teórico, sino se trata de que expresa intereses de clase. Esa es la explicación del fenómeno político. ¿No dice acaso Lenin? La política es economía concentrada. Explica pues esa realidad, los fenómenos. Eso fue pues Stalin. Y hay stalinismo sin Stalin. Y si quieren contra Stalin. Bueno, ahora se duda pues. Y se dice, bueno, Stalin cometió, dice, muchos errores. He leído esta mañana otro comentario. El pacto Hitler-Stalin fue un error. ¿Un error de él? ¿Por qué error de él? ¿Era un solo hombre que hacía todo? No. Esto es toda una corriente. Y de la propia realidad rusa. El estalinismo ha sido una creación histórica que apareció de manera necesaria cuando la revolución se estanca. Cuando se traiciona la revolución internacional, ahí aparece de manera necesaria las particularidades, las aptitudes de Stalin, de ese viejo bolchevique, sacrificado militante, asaltador de los fondos del Estado, etcétera, para cubrir las necesidades de su partido. Ese hombre de acero, ¿no? Indudablemente coloca esas aptitudes, ¿no?, a fuerzas y a tendencias sociales, ¿no? Cuando en la economía precisamente se han dado ya los comienzos, no solamente los comienzos, sino ya la mayoría de la economía trabaja sobre la base de los principios democráticos, jamás vistos en el mundo. Se trata, por ejemplo, de una nueva ley, ya no es nueva, digamos, desde más de un año, sobre la empresa estatal. ¿Qué significa esta ley? Esta ley significa la profunda democratización de la economía, empezando precisamente desde abajo, donde los consejos, no los consejos, sino donde las asambleas generales de los trabajadores, los que determinan toda la política productiva, planificación, la elección y designación de administración, el aprovechamiento, distribución de utilidades, etcétera, etcétera. Y donde la administración responde directamente al control del colectivo en persona jurídica del Consejo del Colectivo Laboral, encabezado generalmente por uno de los obreros. Este consejo está precisamente, digamos, llevando adelante la política general, asegurando la democracia en la empresa. Igual yo creo que pasaría con los ministerios, a la medida de profundización del perfeccionamiento de los métodos de la democracia socialista. ¿De qué opresión podemos hablar en la Unión Soviética? ¿De qué desigualdad, digamos, tan abismal podemos decir? Un funcionario del partido recibe alrededor de 270 rublos
El salario promedio en la Unión Soviética, 213 rublos. Y el salario de los obreros en la industria es más de 300 rublos. Ahora bien, hubo momentos, y eso podemos decir que existía el problema, digamos, de que algún círculo de burócratas podían aprovechar algunas ventajas, algunas preferencias, etc. Está eliminado. Ahora mismo leímos en los periódicos que el Comité Central del Partido, que el Consejo de Ministros de la Unión Soviética han entregado sus establecimientos de descansos para, por ejemplo, precisamente, y pasaremos a Afganistán, a los soldados heridos en Afganistán. Ahora bien, en cuanto a Afganistán, la Unión Soviética ha tomado una decisión muy valiente de retirar sus tropas de Afganistán. Y también ha logrado, por sus esfuerzos perseverantes, convenciendo a la comunidad internacional la solución política de este problema. Otra cosa que no todos los participantes de este conflicto están dispuestos y están cumpliendo los acuerdos de Ginebra. Ahora viene otra cosa. Afganistán. Sí, por supuesto, era un paso, la entrada de las tropas soviéticas a Afganistán era un paso muy doloroso. Tenemos que aquí aclarar que fue 13 veces que el gobierno de Afganistán solicitó, basándose en el tratado sobre la amistad y la cooperación y la ayuda mutua, a que la Unión Soviética envíe sus tropas para defender la revolución afgana. Ahora bien, otra cosa es que, y esto se discute en nuestro país, si había que tener tanto tiempo estas tropas ahí, es otra cosa. Y lo importante, lo positivo, creo que precisamente la retirada. En cuanto a los países socialistas, cada país socialista, cada partido, y ustedes saben perfectamente que en la historia sucedió así, que en la Unión Soviética existe solamente un partido después de 1918. El primer gobierno soviético fue formado por los representantes de 3 partidos. Y por cierto, en la historia todos reconocen que era el gobierno más joven, más capaz y más instruido, ¿no? Otra cosa que estos 2 partidos que estaban en el gobierno junto con el partido bolchevique se pusieron fuera del contexto del socialismo, se convirtieron en contrarrevolucionarios. Y ahora, cuando en la Unión Soviética existe la clase obrera, el campesinado y la intelectualidad del pueblo salida, que es prácticamente, digamos, de la misma clase obrera y de los campesinos, ¿de qué otros partidos podríamos hablar? Un partido obrero, o otro partido campesino, o otro partido de intelectuales. Pero nosotros creemos que prácticamente la mayoría del pueblo soviético, la mayoría preponderante, está apoyando el socialismo.